Hola de nuevo. Hoy les traigo una historia francesa. El escritor Henri Bailey, a quien todos llaman Stendhal, escribió una novela maravillosa llamada Rojo y Negro. Esa es la que les traigo para el día de hoy. Rojo y Negro tiene como personaje principal un joven bastante, y muy apuesto, llamado Julián Sorel. Julián Sorel era muy delgado, bajito, con un rostro bastante perfilado, sutil, delicado. Era un hombre bonito, hasta un poco fémino en su estructura. Era hijo de un aserrador, o sea, nada que ver lo uno con lo otro. Y tenía dos hermanos mayores. Los hermanos de Julián Sorel no se parecían en nada a él. Eran fuertes, grandes, acuerpados, toscos, al igual que su padre. Todos trabajaban en el aserradero, cortando madera y de todo. Sus hermanos hacían el trabajo fabuloso, igual que lo había hecho su padre toda la vida. Pero Julián no era capaz ni de cortar un tronquito pequeñito, un hacha le quedaba grande, y cuando lo ponían a cuidar que la madera estuviera fluyendo por donde debía fluir y todas las cosas, se sentaba a leer, porque el tipo era un intelectual. Hablaba latín, hablaba francés, tenía como mejor amigo a un sacerdote, un abad, un chelán, pues, ¿cierto? El sacerdote Chelán, y él le había enseñado muchísimas cosas. Era realmente quien le había ayudado a perfeccionar su latín, a leerlo, a escribirlo, todo. Para el papá de Julián Sorel, Julián era un desperdicio. Julián era un sirvepanada. Julián era lo peor que le había podido pasar. Vivían solos, sin su madre, y los hermanos de Julián le hacían bullying porque era el endeble, el entelerido, el que nada. Para ellos, un tipo que se sentaba a leer y leer filosofía, letras, arte, etcétera, etcétera, pues era un estúpido. Para ellos eso no tenía nada que ver. Para ellos, hombre era aquel que era capaz de coger un hacha y partir un tronco gigante. Para ellos la hombría y la masculinidad estaban medidas literalmente, o la grandeza de un hombre estaban medidas literalmente por la fuerza bruta que tuviera. Y como Julián Sorel no tenía nada de fuerza bruta, entonces él era una cosa ahí inservible para su familia. Julián vivía supremamente triste y aburrido con su familia, ya podrán imaginarse. Se sentía como, no sé, un pez fuera del agua, sentía que ese no era su medio, que ese no era su ámbito, que llevaba una vida triste. Su papá y sus hermanos literalmente le hacían un bullying terrible, lo trataban súper mal. No, él solamente quería huir, quería irse de allí, no quería estar más allí. Toda la novela es desarrollada en un pequeño pueblo llamado Verrières, pero Verrières es imaginario. O sea, queda en Francia, sabemos por lo que dice el escritor que queda en Francia y todo, pero realmente pues es un pueblo imaginario. Bueno, él es un hombre intelectual, bien, y a través de su amigo, el padre Chelán, pues consigue su primer empleo. Su primer empleo, que es felicidad tanto para su padre y sus hermanos como para él, porque le consiguió empleo siendo como el niñero, siendo como el cuidador, siendo como el maestro personal de los hijos del alcalde. Entonces el alcalde fue y le pagó plata al papá de Julián para que dejara que Julián se fuera a vivir a la casa de él a cuidar a sus hijos. No, pues el papá encantado, imagínense. Le estaban dando plata a él, además por llevársele a Julián, que lo detestaba. No, pues eso fue una ganancia tenaz. Y Julián estaba feliz porque además de la plata que le iban a dar al papá, le iban a pagar un sueldo a él
Y además del sueldo, pues iba a vivir allá en la casa del alcalde, con gente de clase social alta, elevada, ya no iba a tener que vivir más con los brutos de sus hermanos, ni con su papá, que era otro bruto ahí insensato. No, él estaba feliz, todo el mundo terminó contento. Listo. Hasta aquí la historia va bien, calmada. Pero esperen que esto descompone, esta vaina se enreda. Da la casualidad de que cuando Julián Soler llega allá, se da cuenta que la esposa del alcalde Renoir, Madame Renoir, que se llamaba Luisa, era joven y muy bella. Y como las mujeres que a él le hubiera encantado conocer desde antes, educada, de cuna rica, bien vestida, impecable, una madre increíble, delicada, femenina, hermosa, rica, con estatus. Bueno, pero obviamente era la esposa del alcalde, o sea, la esposa de su jefe, pero tenía todo lo que una mujer debía tener para Julián. Julián estaba, digamos que, obsesionado con salir del hueco donde vivía, pero no solamente irse, no solamente salir a trabajar como le estaba haciendo en este momento, sino que él quería dejar de ser el hijo del aserrador. Él quería convertirse en alguien grande, que la gente recordara su nombre, que él quería conseguir estatus, dinero, prestigio, respeto. Ese era como su gran propósito de vida. Julián Soler era exageradamente inteligente, muy educado, bien portado y muy apuesto. Le faltaba dinero y le faltaba estatus porque él venía de una familia humilde. Pero se supo ganar los hijos del alcalde, los hijos de Luisa, porque era muy amable y los niños lo querían mucho. Eso pues hizo que la esposa del alcalde le llamara bastante la atención. El comportamiento, el trato hacia sus hijos, eso a ella la enternecía, le gustaba. Y en algún momento por ahí hizo que Julián Sorel le empezara a interesar, porque le parecía su esposo, nunca estaba, siempre estaba ocupado, todo con los niños era bastante alejado. Entonces ver que Julián tratara a sus hijos de esta manera y todo empezó a llamar la atención de ella y a ver a Julián con otros ojos. Listo. Entonces, digamos que Julián de esta manera empieza a caminar en el mundo de la burguesía, ¿cierto? Con la señora de Renal. Y él sueña en convertirse como en un tipo de Napoleón Bonaparte, en un tipo de hombre grande, y no me refiero a la estatura, grande, renombrado. Su vida estaba bastante dominada por la hipocresía, independiente de todo. A él le encantaba la señora Renat, a él le fascinaba en todo sentido, pero tenía que ser muy hipócrita y jamás contar ni decir nada acerca de los sentimientos que tenía hacia ella, y tampoco podía decir porque se podía malinterpretar como toda la admiración que él tenía por Napoleón Bonaparte, perdón. Él entonces ya estaba feliz viviendo allá con los niños, bueno, y habían tomado como una rutina, siempre en el día acompañaba a los niños, les enseñaba, los educaba, pero por las noches cuando los niños se acostaban, él siempre daba un paseo. Esa casa era gigante, pues se podrán imaginar, casi como un castillo, y tenía unos digamos que no pasillos, tenía como unos antejardines o unos jardines llenos de flores y todo, por los que él solía todas las noches ir a caminar con la señora Rena. Y hablaban y él le contaba libros y charlaban todas las noches. Ese era como parte de su habitualidad o de su rutina. Él en medio de todo esto, obviamente, ya está enamorado de la señora Renoir. Ya está, bueno, a él le encanta en todos los sentidos y a ella también le gusta a él. Ellos, entre tanto
jugar con los niños, pasear en la noche solos, estar allí. Cierto día, bueno, ya, se dan un besito, se cogen la mano y empiezan a tener una relación bajo cuerda sin que nadie se dé cuenta, ni los hijos, ni nadie. Pero dice el escritor que se llega a un punto que era tanta la vibra entre estos dos que se les notaba hasta cuando se sentaban a comer, que no entendían cómo el alcalde no lo notaba porque se les notaba hasta en los ojos, solo con mirarse, que definitivamente ellos tenían algo muy apasionado. Dentro de las empleadas que había allí en el lugar donde él vivía, en la casa del alcalde, había una muchacha que se llamaba Elisa. Elisa chorrea la baba por Julián Sorel. No, papacito lindo, bizcocho, y obviamente él era un empleado como ella no lo veía con el estatus que él creía tener, ella se creía igual que él, entonces ella le echó los perros a Julián. Y Julián la despreció, pero de una manera, digamos que se le pasó la manito, digamos que fue bastante grosero con ella, porque no debió haberla rechazado de esa manera, simplemente debió haberle dicho que no, pero él le dijo como que cómo se atrevía a compararse, o sea, que él era la institutriz, él era el instructor, él era, tenía un rango, su empleo tenía un rango, un estatus mucho más alto que el de ella, que era simplemente como la empleada doméstica. Le dice que no y que él nunca la miraría. Bueno, él la rechaza de una manera bastante grotesca. Por ende, ella se siente ofendida. Y ustedes saben que una mujer ofendida, téngale miedo, papito, porque se metió en la grande. Entonces da la casualidad de que él la ofende y entonces Elisa decide vengarse. Dice, pero yo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Julián ya tenía un sueldo muy alto, el alcalde ya le había subido el sueldo varias veces, él lo apreciaba muchísimo, lo respetaba mucho el alcalde a él, todo. Entonces ella dijo, ya sé, ¿cómo voy a hacer? Da la casualidad de que esta chica, Elisa, decide difundir el rumor de que hay algo entre su patrona y el muchacho que cuida a los hijos de ella. Tenaz. Pues obviamente era verdad, pero pues ella no tenía pruebas fehacientes de ello, ¿no? Gracias a Dios. Pero entonces estaban otra vez en épocas de elecciones, el alcalde quería que le reeligieran y ella lo que hizo es que escribió una carta regó los chismes, los rumores entre las empleadas de los opositores del alcalde, para que se regara el chisme que el alcalde era un cuernudo, un cachudo, y eso pues minimizara su popularidad. Listo. Además de eso, escribe una carta para el alcalde donde de manera anónima le cuenta el adulterio de su esposa. Y le dice que su esposa está saliendo con Julián Sorel, literalmente, con nombre propio, con todo. Pero no tenía pruebas fehacientes. El alcalde, que está súper ofendido, eso podría dañar su reelección, eso, o sea, implicaría no solamente el sentido, es más, al alcalde sí le dolía que Luisa le estuviera poniendo los cachos, al alcalde sí le dolía que su matrimonio no fuera tan bueno como él quisiera, pero lo que más le dolía es que qué tal que perdiera las elecciones que venían, o sea, su carrera política era todo. Por ende, entonces, definitivamente dice que la única forma es echando a Julián de manera muy disimulada, callada, sin que nadie alcanzara como a decir nada, sin que los chismes se alcanzaran a propagar. Simplemente iba a contratar a otra persona y iba a hacer que Julián se fuera de la casa. Esa fue la solución para él. En ese momento entonces Julián, con el asesoramiento de su amigo sacerdote, el padre Chelán, decide que es hora de irse a Besacón, donde está el seminario, y se va a estudiar al seminario para ser sacerdote.
Cuando llega al seminario, Julián, en ese sentido, Julián era como muy bonito por fuera y era muy inteligente, pero era un pesado. Él se creía más que todo el mundo, por su inteligencia, por sus cosas. Y cuando llega al seminario dice pues que allá todos son como campesinos y que él está sobre ellos, por encima de ellos, entonces le cae mal a todo el mundo. Nadie lo quiere en el seminario. Solamente hay un padre que se llama el Abad Pirar, y él es el único como que al ver la inteligencia y todo como las cosas buenas que tiene Julián, decide como apoyarlo, acompañarlo, protegerlo, porque obviamente no tiene ni un solo amigo, nadie lo quiere, ni siquiera los maestros, ni siquiera los otros sacerdotes lo quieren porque era demasiado petulante. Entonces el Abad Pirar trata pues de estar ahí, pero bueno, le ofrece, o sea, trata de diezmarle, como que él aprenda a ser humilde, no, pero definitivamente ve que él nunca va a ser humilde, que eso no es su propósito de vida, y le hace una propuesta. Entonces la propuesta que le hace es que se vaya, que él le consigue otro trabajo. No exactamente con un alcalde, pero es hasta, diría, que mucho mejor. Él le consigue como un trabajo como secretario del Marqués de la Mole. Un secretario de un marqués, etcétera, todo a Julián Sorel le parece supremamente llamativo, supremamente interesante y acepta. Se va al seminario feliz de no estar más con esa gente que él tampoco quería y se va a trabajar con el Marqués de la Mole. Hasta ahí llega la primer parte de este libro y empieza la segunda parte. Bueno, se me olvidó decirles al principio, el libro larguito, tiene 75 capítulos, estoy tratando de resumir lo que más pueda. Bueno, en esta segunda parte ya Julián Sorel está trabajando con el Marqués de la Mole y allá conoció a su hija, Matilde de la Mole. Ella era la típica niña rica, aristócrata, estaba muy bonita, joven, pero era rebelde, malcriada, le encantaba llevar la contraria a su papá, hacía lo que quería, bueno. Y debido a la hermosura que ella tenía, pues obviamente tenía muchísimos pretendientes y pretendientes con dinero, de alcurnia, con estatus, con todo, como las personas que su padre quisiera que fueran su pareja. Pero ella los despreciaba por el mero hecho de que si le caían bien al papá, entonces a ella ya no. O sea, es que a ella le encantaba llevarle la contraria al papá. Igual era una niña exageradamente rebelde. Julián la despreciaba. Le parecía linda, eso hay que decirlo. Julián decía, uy, es que es hermosa la tonta esta, ¿no? O sea, como, uy, qué piedras, que es bien bonita. Pero le parecía, uy, porque ella lo trataba como si él fuera un criado al principio, ¿cierto? Y entonces él la despreciaba, pero esa forma en que Julián la miraba, como con desprecio, esa forma, claro, todo el mundo a ella le agachaba la cabeza, todo el mundo le corría, todo el mundo, ¿qué quieres? ¿Dónde te pongo? ¿Dónde te llevo? Y Julián era así todo odioso con ella, todo, y a ella le empezó a encantar eso. Era entre los dos, y a él le encantaba que ella fuera una desgraciadita. O sea, a todos dos físicamente se gustaban mucho. Y todos dos como que, uy, este es un detestable, pero me gusta. Como una cosa así. Y entonces empieza una relación, empieza como ese va y viene bien tóxico, porque imagínense esto, o sea, es como, este es todo lo que mi papá no quiere, este es todo lo que mi papá no le gusta y está bonito, uy, pero es que el desgraciado se cree muy, y él también era como, uy, esta está bonita y todo, y es lo que yo quiero, una mujer con prestigio, rica, joven, tal cosa. Pero de todas maneras, en la cabeza de Julián Sorel estaba todavía la señora Renal, ella seguía siendo como la mujer perfecta, el ideal de mujer perfecta que él tenía en su cabeza. Igual empiezan a vivir un tórrido romance, besos, muchas cosas pasan allí. Y bueno, progresivamente Julián se va ganando, digamos que la confianza del Marqués de la Mole, por como era un hombre tan inteligente y todo, él también empieza a confiar más en él, le sube el sueldo, lo trata mucho mejor, ya se siente pues como más confiado con Julián, digamos que hasta ahí todo va bien. Pero Matilde queda en embarazo de Julián. Matilde tiene que contarle a su papá
que está en embarazo, el papá se muere, casi le da un infarto, ella es la hija de un marqués, tienen un prestigio, una reputación, ¿qué iban a hacer? Entonces, pues ella trata de convencer a su papá para que la deje casarse con Julián y entonces simplemente digan que el niño nació antes de tiempo, lo que sea, pero pues como casarse. Y él decía, pero no, ¿cómo la voy a casar con un hombre que no tiene pues como tanto estatus, que es cierto? Entonces el papá finalmente, como convencido de que sí, decide convertir a Julián en un hombre, darle un poco más de estatus. Entonces le dio un cargo, pues como le dio otro empleo, por decir así, un cargo de teniente de húsares en Estraburgo. Obviamente, en ese momento, Julián, el hijo del aserrador, deja de ser el hijo del aserrador para convertirse en el caballero Julien de Bernager. ¡Ah, qué estatus! Julián estaba supremamente feliz, Matilde estaba muy contenta, entonces publican un artículo donde dice que ellos dos se van a casar en el periódico. Ese periódico lo ve la esposa del alcalde de Riviers, la señora Renal. Cuando ella ve eso, se muere de los celos, se muere de la ira, porque Julián le había prometido amor eterno. Julián, antes de irse, hacía una escena como Romeo y Julieta, toda la cosa por la ventana, la buscó, le dijo que la iba a amar eternamente, bla, 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 todo lo que los hombres prometen, falso, 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 bla, 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 bla. Y entonces da la casualidad de que cuando ella ve esto, se muere de la piedra y, muerta de los celos, escribe una carta dirigida al Marqués de la Mole. En esa carta le dice que Julián Sorel es un aprovechado, un hipócrita, que lo único que le interesa es el dinero, que él no quiere la hija, que que no la vaya a dejar, ella no sabe pues que ella está en embarazo ni nada de eso, que no la vaya a dejar casar con él, que él fue amante de ella, mejor dicho, le cuenta todo, le dice y le daña la reputación a Julián Sorel. El Marqués de la Mole en ese momento detiene el matrimonio de Matilde, de su hija Matilde, con Julián. Les dice que ya no se pueden casar, que esto se acabó, que no sé qué, quiere echar a Julián para la porra, ya lo odia, dice que no importa, que que él verá cómo va a ser para que su hija tenga un hijo sin padre, que mirará qué hace ante la sociedad. Bueno, el hecho es que se forma allá todo el rollo y en ese momento Julián Sorel, muerto de la ira, se consigue un arma, se devuelve hasta Riviers, de donde estaba, y encuentra a la señora Renal, encuentra a la esposa del alcalde en la iglesia. La misa ya se había acabado y ella se había quedado allá orando, estaba ya pues como meditando acerca de lo que había hecho, y él la encuentra a solas y coge el arma que había conseguido y le mete un tiro. Pero como él era un chico intelectual que jamás había cogido un arma, que no era violento, que no era agresivo, pues tenía una puntería chueca. Él juró que la había matado. Le pegó un tiro, pero realmente el tiro le pegó como por acá, por la clavícula, todo. No le dañó ni ningún órgano, pues como necesario ni nada. Y además él, muy burro, como del susto, después de haberle pegado el tiro, se quedó allí parado como una momia, no huyó, no nada. La policía llegó, lo cogió, lo metieron a la cárcel. Cuando la policía lo mete a la cárcel, entonces Matilde, la hija del Marqués de la Mole, que realmente ahora sí estaba muy enamorada de él, lo que había empezado todo como un juego, ella realmente estaba muy enamorada del padre de su hijo, estaba esperando un hijo de él. Ella pues se siente súper triste, quiere hacer lo que sea, lo visita a la cárcel primero con un seudónimo, con uno, y luego con su primero firmaba como la señora Michelet, ¿cierto? Luego sí firma como Matilde de la Mole, ya ni le importa. Ella intenta pagar, mejor dicho, sobornar, hacer lo que sea para sacar a Julián de la cárcel. Intenta pagar pues por su absolución y trata de convencer a un hombre pues que era como el más importante, el que tenía más influencia dentro del jurado, que era el vicario general de Bezacón. De todos modos, nada. El tipo no acepta sobornos, ella intenta con dinero, intenta con lo que sea, nada, definitivamente, y extrañamente entre ella más ayudaba a Julián, Julián más se aburría de ella y cada vez recordaba más a la señora de Renal.
Luego él se dio cuenta que no la mató, que quedó viva, herida. Y en el fondo quedó contento, quedó aliviado, porque sintió que definitivamente fue un arranque de ira y que debió haber sido más mesurado. Bueno, pero la cosa no queda allí. La señora Renal, cuando ya se pone bien, se alivia, sale de la clínica, pues sabe que definitivamente Julián nunca hubiera hecho eso si ella nunca hubiera escrito la carta, se cree, o sea, se siente re mal, ella dice que ella es la culpable de que todo esto esté sucediendo y además sabe y se da cuenta que ella sí ama a Julián Sorel, que ella ama más a Julián que a su propio esposo, que no lo puede decir públicamente porque le daña su vida política y por todo, pero que definitivamente lo adora. Entonces también intenta hacer como que el jurado no sea tan drástico con Julián Sorel y escribe una carta para el jurado, ¿cierto? Pues como tratando de mitigar y tratando como de dar pruebas de que ella misma, que es la afectada, pues no se siente mal y que no quiere ni siquiera levantar cargos, pero igual pues ya él se había dejado coger y lo habían pillado con el cuerpo ahí y todo. Bueno, de todos modos, ella dice que son actos torpes y que no sé qué, y que el castigo no debe ser tan grande. Bueno, igual, nada. A pesar de toda la opinión y todo, y que mucha gente está tratando de ayudar a Julián Sorel, hay un hombre que es el que da el dictamen, uno de los jurados, que es el señor Valenot, y él condena a Julián a la guillotina, o sea, le van a cortar la cabeza. Ahí sí se puede decir que va a perder la cabeza por una mujer. Y pues tras toda esta sentencia, Matilde y la Madame Renal, perdón, las dos, pues tratan de obtener permisos para ir hasta allá, visitar a Julián antes de su muerte, toda la cosa. Él sabe que él no ama a Matilde y que ella realmente sí era una catapulta para mejorar su vida, pero la aprecia mucho por ser la madre de su hijo, del niño que está esperando y todo, y tiene muchas preocupaciones acerca de eso. ¿Qué va a pasar con el bebé? ¿Qué va a pasar con el bebé? Porque él ya sabe que se va a morir, ya sabe que le van a cortar la cabeza en la guillotina. Está muy triste, se siente mal, pero digamos que no puede hacer nada más. Listo, y la señora Renoir lo visita y le confiesa todo su amor. Le dice que a pesar de todo, a pesar del tiro, a pesar de que tengan embarazo otra mujer, lo ama. Lo ama profundamente, lo va a amar hasta el último día de su vida, no sé qué, ella se siente culpable, le dice que no, bueno, y él le hace jurar y prometer porque ella dice que se quiere hasta suicidar, que se quiere matar, que todo es culpa de ella lo que está pasando, que no se lo va a perdonar nunca, él le hace prometer que ella nunca va a atentar contra su vida, que ella nunca se va a suicidar, que nada. Bueno, eh, definitivamente ellos se profesan ya un amor brutal ahí en esos últimos minutos, en esa última visita antes de que lleven a Julián a la guillotina. Y él había tenido un único amigo toda la vida que se llamaba Fouquet. Fouquet entonces lo único que ve que puede hacer es pagarle al verdugo para que por favor le dé el cuerpo de Julián, o sea, le dé la cabeza y el cuerpo, porque le van a cortar la cabeza en la guillotina. Paga mucho dinero para que al menos no lo tiren pues en una fosa ya, sino que al menos se lo den a él. Entonces Fouquet coge pues el cadáver, todo, Matilde pide ver los restos de su esposo, coge la cabeza, pues le da la llena de besos, de todo, y Matilde junto con su amigo Fouquet llevan la cabeza como tal, porque es llevan la cabeza y la entierran en la cumbre del Jura, que es como una gruta cerca de Verrières donde Julián había nacido y donde había crecido. Y Madame Renal fue fiel a su promesa de que ella no iba a hacer nada para suicidarse, nada, aunque tenía una depresión terrible, pero 3 días después de la ejecución de Julián Sorel, ella está en uno de los prados, en uno de los lugares así donde ella hablaba tanto con Julián, con sus hijos, los abraza y cae muerta. Así que en esta obra, mmm, la señora Renal queda muerta abrazando a sus hijos, Julián Sorel
muerto, le cortan la cabeza y Matilde de la Mole queda en embarazo, sin esposo y esperando a ver qué va a pasar con su vida. Y así termina Rojo y Negro de Stendhal. Espero que les haya gustado la historia.